Hoy está con nosotros la viceministra de Agua y Saneamiento Básico, la doctora Natalia Trujillo, que nos va a estar contando sobre esa entrega y, por supuesto, hablando sobre todo lo que tiene que ver con esta temporada seca y las medidas que está tomando el Gobierno Nacional para enfrentarla. Viceministra, muy buenos días y gracias por acompañarnos. Bueno, muy buenos días a todos. Es un gusto poder estar con ustedes y compartir con todos los colombianos lo que venimos haciendo. Es un trabajo bastante complejo por la situación particular que tiene La Guajira en general, por la composición de su población, por la ubicación geográfica que tiene particularmente este departamento al no contar con muchas fuentes hídricas superficiales y adicionalmente pues el reto que se nos viene en general de sequía para toda la costa. Pues esto incluye obviamente Santa Marta, que ya presenta hace algún tiempo una situación crítica por abastecimiento de agua. Bueno, vice, empecemos hablando de un balance general de todos los departamentos que realmente se están viendo afectados por esta sequía. De pronto, ¿cuáles son las mayores afectaciones que tiene el país? Las mayores afectaciones que hoy presenta el país están dadas en la costa atlántica, como lo mencionábamos, porque llevamos un periodo muy largo de tiempo sin llover. Muchas de estas comunidades, y particularmente en La Guajira, se abastecía tradicionalmente de agua lluvia. De hecho, si uno visita La Guajira, lo que encuentra son unos jagüeyes o pozas en donde la comunidad guayú guardaba o almacenaba el agua lluvia para que durante estos periodos de sequía, que no se habían prolongado nunca por tanto tiempo como hoy, pudiesen tomar de allí el agua, la purificaban, la consumían tanto ellos para consumo humano como para los animales y para riego. Hoy esa situación es muy crítica, dado que en noviembre de este año completan más de 2 años sin llover y pues obviamente ha llevado a una modificación de la costumbre de abastecimiento. Adicionalmente, para La Guajira puntualmente, pues son más de 9.000 rancherías que están dispersas por toda La Guajira, que requieren una solución de abastecimiento diferencial por lo que, como les comentaba, superficialmente no encontramos ríos, este abastecimiento a través de agua lluvia pues no se puede dar y entonces nos vemos abocados a buscar esas fuentes subterráneas que tienen adicionalmente una característica muy particular en La Guajira y es que son salobres. Esta agua sale con algún nivel de sal, lo que nos obliga adicionalmente a hacer una potabilización particular para La Guajira, en tanto hay que remover la sal y volver el agua apta para consumo humano. Ese es el trabajo que venimos haciendo, porque acá hay muchas entidades que hemos estado involucradas y venimos ya trabajando hace un tiempo desde la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo, el Servicio Geológico y el Ministerio de Minas, el Ministerio del Interior y nosotros desde el Ministerio de Vivienda hemos hecho todos un trabajo mancomunado para poder llegar a estas 9.000 comunidades. Estas 9.000 comunidades van a requerir una modificación y en este sentido una adaptación a este cambio climático que hoy tenemos, porque más que un fenómeno de sequía puntualmente, lo que nos enfrentamos como país y como ya lo dijeron hace más de 2 semanas, se ha venido asegurando por parte de los expertos y como lo señaló el señor presidente en la última visita que hicimos a La Guajira, no es solo un fenómeno del Niño, estamos ante la presencia de un cambio climático que nos obliga a nosotros como país a hacer una serie de adaptaciones y a cambiar y modificar la forma en como tradicionalmente teníamos acceso a agua potable. Viceministra, una de las maneras para entregarle agua a la gente es a través de carrotanques. ¿Qué tan eficiente ha sido esta entrega? ¿Sí les ha alcanzado para todas esas comunidades en estos sectores? La distribución por carrotanques es muy compleja, precisamente porque hay que primero buscar de dónde se saca esa agua potable, para lo cual nosotros como ministerio tenemos inversiones por más de 130.000 millones de pesos. ¿Qué nos permiten estas inversiones por 130.000 millones de pesos? Que en los cascos urbanos podamos aumentar esa producción de agua potable, llenar los carrotanques e iniciar así la distribución de agua. Sin embargo, no solo por el tema del abastecimiento como tal de carrotanques, sino la dispersión de las comunidades. Obviamente es muy complejo que todos los carrotanques puedan llegar. Hemos hecho un intento además no solo de llevar el carrotanque, porque no haríamos nada llevando el carrotanque si no tienen las familias donde almacenar esa agua. Sí. Adicionalmente se han dispuesto unos tanques de 5.000 y 10.000 litros en cada una de estas rancherías para poder con el carrotanque llenar estos tanques de 5.000 o 10.000 litros y ahí poderles dejar un abastecimiento por lo menos para unos 8 o 15 días a cada una de estas familias. Otra de las soluciones de las que se ha venido hablando son los pozos subterráneos que usted precisamente estuvo entregando allí 2 pozos ya en Santa Marta y tengo entendido que en La Guajira también se va a realizar este tipo de no sé cómo si es una nueva tecnología o algo así. Cuéntenos un poco cómo funciona.
El trabajo que estamos haciendo puntualmente en Santa Marta es buscando una fuente inmediata de atención y de abastecimiento. Santa Marta particularmente se abastecía de dos ríos como fuente principal para el centro sobre todo, que son el río Piedras y Manzanares. Hoy esos ríos han perdido su caudal que históricamente les había dado el abastecimiento, y lo que estamos haciendo con Santa Marta, quien tiene un acuífero muy bueno y óptimo, primero porque no presenta agua salobre, y pues adicionalmente porque el agua es simplemente con una cloración que nos la da ya apta para consumo humano, pues es una fuente muy fácil de acceder, y en la que hoy estamos trabajando con estos pozos. ¿Qué es lo que esperamos con estos pozos puntualmente para Santa Marta? Realmente no es una nueva tecnología, realmente lo que estamos es buscando esta fuente alterna de abastecimiento que generalmente no se explota por protección precisamente de ese acuífero, y además porque tiene un costo de operación un poco más elevado al tener que bombear el agua vía energía para sacar el agua. Entonces por eso es que usualmente uno trata no de usar esta fuente de abastecimiento. Sin embargo, ante la situación de Santa Marta es más caro no tener agua que bombearla desde los pozos. Adicionalmente, claro, con un manejo responsable del acuífero, protegiéndolo en sus puntos de recarga y obviamente asegurando que no vayamos a deteriorar tampoco la calidad del acuífero con esta explotación. Este trabajo lo tenemos que hacer en toda la costa por el problema que tenemos hoy de fuentes superficiales, pero con un manejo y una explotación adecuada y responsable de este acuífero. Viceministra, ¿desde hace cuánto tiempo el Gobierno Nacional viene enfrentando esta situación de falta de agua en Santa Marta y en La Guajira? Conocemos que es un trabajo de hace meses, ¿cierto? Sí, así es. Este trabajo no nace hoy. De hecho, no estamos improvisando, que es parte de la angustia que le puede dar a la comunidad. Este es un trabajo juicioso y responsable en donde hemos hecho un análisis muy detallado y pormenorizado de todo el acuífero. Ese acuífero tanto de Santa Marta como de La Guajira, revisando cómo es su composición, cómo nos permite una adecuada explotación y sobre todo, que es muy importante, dónde son los puntos de recarga de ese acuífero para asegurar que la explotación que hoy estamos adelantando perdure en el tiempo y sea responsable. Aparte de eso, viceministra, ¿qué otras medidas está tomando el ministerio de pronto para concientizar a la gente de que realmente esto es un problema que nos va a tocar a todos y que tenemos que ahorrar agua? Nosotros tenemos ya hace más de un año, hace muchos meses, una campaña de ahorro y uso eficiente del agua en dos sentidos. Una, a los prestadores de servicios públicos, porque los prestadores de servicios públicos deben llevar a cabo un plan de control de pérdidas, porque las tuberías que hoy ellos administran o las fincas inclusive intervienen en esta tubería sacando el agua de manera irresponsable. Los prestadores de servicio junto con las administraciones locales deben controlar estas pérdidas para reducir las pérdidas. Y por otro lado, pues tenemos el compromiso que tenemos todos los ciudadanos. Esto empieza por nosotros. El ahorro y el uso eficiente del agua empieza por nosotros, y esa es una campaña en la cual queremos hacer énfasis. Todos tenemos responsabilidad, el agua es un recurso escaso, no es cierto como nos dijeron de niños que el agua con la que tenía Colombia era suficiente para toda la vida y que nosotros éramos un país rico en agua. Eso fue cierto, pero hoy tenemos un recurso escaso que, independientemente, como pasa en muchas ciudades como ribereñas al río Magdalena, creen que el recurso es interminable. El mismo río Magdalena ha disminuido sustancialmente su cauce, su volumen de agua, y por eso hoy estamos llamados, esta generación, a hacer un consumo y un ahorro y uso eficiente del agua. Viceministra, ¿qué decirle a esa gente que abusa del uso precisamente del agua, o que de pronto no le importa, que si se va a bañar deja la llave abierta, que cuando se va a cepillar los dientes deja la llave abierta? ¿Hay algún tipo de sanción que establece el gobierno o que tiene pensado el gobierno? Desde hace 2 semanas se expidió por parte de la Comisión de Regulación la resolución en la que sanciona el consumo excesivo de agua. Obviamente, consumo excesivo que es medido en metros cúbicos mensuales que se diferencian por la zona del país en que se encuentren. No es lo mismo la posibilidad de consumo o la necesidad de agua que tiene una persona que vive en Bogotá por el clima frío a lo que requiere una persona en la costa, dado el calor de la costa. Entonces, para una familia que vive en Bogotá, tiene un consumo máximo mensual de 26 metros cúbicos mensuales, pero para una persona que vive en la costa tiene un consumo máximo de 32 metros cúbicos. Más allá de una sanción, independientemente de que hoy la configuremos así, es un llamado a ser conscientes de este ahorro y uso eficiente del agua, pero sin embargo, si no somos conscientes por el simple cultura y la solicitud
muy respetuosa que le hacemos todos los ciudadanos a cada uno de los consumidores, tendremos que poner las sanciones vía factura y en el bolsillo, que es donde tristemente a veces más duele. Sí, claro. Viceministra, una de las preocupaciones que tengo y que tenemos muchos colombianos es que esto hasta ahora está empezando y que de repente falta más de medio año en los que vamos a tener una sequía mucho más grave. ¿Cómo pensamos enfrentarla? O sea, ¿sí tenemos un poco pensado cómo hacerlo? Sí, eso es cierto. La situación de fenómeno del Niño como tal no se ha consolidado. De hecho, hoy lo que estamos en el último reporte de esta semana, de acuerdo con el IDEAM, es que se retrasó el ingreso del fenómeno del Niño. Ya no estaríamos hablando de pronto de un fenómeno del Niño desde el mes de octubre, sino desde diciembre. Esto nos da un llamado, no bajemos las alarmas, no bajemos las alertas, sigamos trabajando en lo que venimos trabajando, pero a la pregunta, sí estamos preparados. Sí estamos preparados, pero no podemos bajar la guardia. Hoy estamos haciendo una serie de actividades y de acciones muy concretas, como es el caso de los pozos, de identificación de nuevas fuentes de abastecimiento, de control de pérdidas, que debemos seguir trabajando todos en esa misma línea. Y adicionalmente, el tema del consumo y ahorro eficiente no es una tarea de hoy, porque estemos en sequía. Ese es el diario vivir de todos. Estemos o no estemos en sequía. Una conciencia además global de todo lo que nos está pasando al mundo en general. Es un cambio cultural. Bueno, ¿cómo han realizado ustedes esa campaña? Porque, por ejemplo, llegar a las amas de casa, llegar, no sé, de pronto a los lavaderos de carro, también llegarle a los niños en las escuelas. ¿Cómo han hecho esa campaña, viceministra, en todo el país? ¿Cómo se ha desarrollado esa estrategia? Esa estrategia tiene un frente esencial para nosotros que inicialmente nace con el prestador de servicio público. El prestador de los servicios públicos tiene una obligación de tener un programa de ahorro y uso eficiente del agua que tiene que ser trabajado desde cada una de las familias, en donde obviamente las madres cabezas de hogar son lo más importante. Sin embargo, obviamente esto es un trabajo en el que podemos llegar muy fácilmente a través de los niños. Aunque nosotros no creamos, los niños replican mucho más fácil estas buenas prácticas culturales y las asimilan mucho más fácil, y lo estamos haciendo así desde los colegios. Sin embargo, vamos a hacer un nuevo lanzamiento de una campaña más fuerte y más sensible precisamente para llegar a la población más pequeña para poder tener un mayor impacto. Es cierto lo que se estaba hablando de que en la costa, específicamente en la región del Magdalena, había algunas personas de pronto inescrupulosas que no estaban tomando el agua para los riegos de sus cultivos de manera ilegal. Sí, así es. Tristemente, cuando uno recorre la tubería que trae el agua a la planta en Santa Marta, ve cómo todas las fincas han ido interviniendo el tubo y vulgarmente, como se dice, chuzando la tubería para extraer agua. Y no es una tubería pequeña de 1 pulgada, son tuberías de 6 pulgadas que pueden sacar casi 10 litros por segundo de cada una de esas tuberías, obviamente generando unos oasis en medio de esta sequía para unas fincas que probablemente no está diciendo que la naturaleza no merece el agua, pero pues la prioridad, y eso tenemos que ser muy conscientes todos, es consumo humano. Esa es la prioridad que hoy tenemos, porque no podemos permitir que los niños como la Guajira se mueran de sed. Viceministra, ¿cómo operan en esta situación que algunos pobladores están chuzando los tubos? ¿Cómo operan las corporaciones autónomas regionales? ¿Cuál es ese llamado del gobierno a estas corporaciones para que vigilen, para que cuiden que a la larga esta obra es para beneficio de la comunidad, ¿no? Son dos trabajos separados. Por un lado, frente al tema de la chuzada de la tubería, como lo denominamos, ese trabajo es de policía y de prestación y de la empresa prestadora del servicio, quien debe denunciar, porque esto es un delito. Eso es un delito que se llama defraudación de líquidos. Entonces, esto debe ser tratado como tal. La policía es quien debe desconectar a estas personas, y se procede por parte del prestador de servicios públicos a la denuncia por defraudación de líquidos. En cuanto al tema de la responsabilidad de las corporaciones, sí hay un control muy importante que deben ejercer en este momento, y es el control sobre las concesiones de agua. Revisar quiénes sí efectivamente tienen una concesión para explotar el agua y sacar el agua de esas fuentes, pero adicionalmente revisar que no estén personas sacando agua de las fuentes que no estén autorizadas o tomando el mayor caudal. Finalmente, viceministra, quiero hacerle una pregunta, aprovechando que estamos hablando de este tema, en el tema de Yopal, en Casanare. ¿Cuál es la situación actual en esa región del país? La situación de Yopal es muy distinta a lo que hablamos de Guajira y de Magdalena. La situación en Yopal, lo que hoy tiene a Yopal sin agua, es una falta de gestión de sus administraciones. Su alcalde local
el actual y pues en su momento la anterior administración no tomó las medidas ni hizo las inversiones que se requerían. Invirtieron los recursos en una planta modular que como gobierno nacional denunciamos ya hace un tiempo porque no confiábamos ni dimos concepto favorable para la ejecución de esa planta modular que en teoría iba a ser la solución para Yopal y hoy los tiene sin agua. Nosotros como Gobierno Nacional decidimos empoderarnos de ese proyecto, ejecutarlos directamente desde el Gobierno Nacional y garantizar que la población de Yopal tenga una solución definitiva, no a corto plazo ni de manera improvisada, sino a largo plazo para sus habitantes actuales y la población a 30 años. Viceministra, muchísimas gracias por estar aquí en Agenda Colombia y explicarnos un poco todo este panorama de cómo está enfrentando el Gobierno Nacional esta temporada seca en diferentes regiones de la costa caribe colombiana y pues ojalá que los colombianos tomemos conciencia de que tenemos agua en el momento, pero que hay que cuidarla. Bueno, muchísimas gracias a ustedes.